Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a comentar acerca de este último subtema de la unidad 6 de la asignatura, bueno, esa asignatura de probabilidad estadística. Eh, bueno, disculpen. El día de hoy les voy a comentar acerca de el último subtema de la unidad 6 de la asignatura de probabilidad estadística. El subtema que yo elegí se denomina pruebas de hipótesis para muestras en pares. Para comenzar con esta breve participación, les voy a comentar acerca de la definición básica de lo que son las muestras pares, asimismo como la definición de lo que son las pruebas de hipótesis. Para comenzar, perdón, disculpen, no, dice, bueno, ¿qué son las muestras de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuando se puede aceptar o rechazar una afirmación. Esto acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas acerca de una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las muestras de hipótesis son más que nada como unas muestras de probabilidad, es decir, que especifica lo que quiere decir acerca de un nivel de población o un nivel de un conjunto de grupos, de números o de situaciones que se puedan presentar. Las muestras de hipótesis son muestras sencillas, son muestras que siguen una regla para así comprobar un hecho o un acontecimiento. Estas muestras de hipótesis las podemos encontrar diariamente en nuestra vida diaria o también la podemos encontrar en diversos lugares en los que se pongan a prueba, por ejemplo, como lo es la contabilidad, el conteo de números o el análisis numérico, asimismo como el orden y la relevancia de una cierta cantidad de datos. Un test de hipótesis para dos muestras es similar a muchos aspectos al test para una muestra. Se especifica una hipótesis nula. En la mayoría de los casos se propone que las medias de las dos poblaciones que fueron dadas sean iguales y también se establece la hipótesis alternativa. Este tipo de hipótesis se especifica regularmente en un nivel de significación A, es decir, de un signo alfa. La hipótesis alternativa, es decir, que altera los números que regularmente suelen estar seguros o que regula las cantidades. En cambio, las otras muestras son sencillas y esas siempre suelen estar presentes en nuestra vida diaria. La otra hipótesis sería una muestra alterada, cuando por ejemplo, queremos hacer un conteo en un almacén o algún conteo de cierta cantidad numérica. Estas muestras de hipótesis suelen estar dadas en dos grupos y también suelen ser pares, suelen ser sencillas o suelen ser específicas. Pero las dos muestras que se utilizan para el test, es decir, de una muestra, son las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Estas muestras de hipótesis regulan la capacidad de cierto número o de cierta población, que es la que estamos intentando buscar. En esta ocasión, como lo usamos en probabilidad, lo utilizamos en un número que probablemente suele ser estadístico o suele ser funcional, suele ser un número par, una cantidad media o una cantidad muestra. Estas hipótesis son totalmente diferentes, pero están relacionadas entre sí. Estas dos muestras de hipótesis regulan la capacidad de que cierto número o determinada cantidad aparezca en una serie o en una secuencia. Bueno, a continuación les voy a mencionar la definición de las muestras en pares, que es el subtema que yo elegí, que deriva de este test de muestras. ¿Qué son las muestras en pares? Se consideran muestras pareadas a aquellas muestras que se han tomado sobre los mismos individuos, con diferencia en que una de las muestras, las circunstancias son distintas a la otra muestra. En pocas palabras, estas muestras son básicamente diferentes, ¿sí? O sea, son opuestas, como lo dice aquí.
Estas muestras en pares suelen estar dadas, ahora sí como su nombre lo indica, en pares, pero la primera muestra suele ser opuesta a la segunda o viceversa, dependiendo del nivel de intensidad o del nivel de magnitud que puedan llegar a presentar estas ciertas cantidades o muestras que son referencias de alguna población determinada, es decir, de un conjunto de 10 habitantes y unas regularizaciones que pueden ser la mitad. 5 de ellos pueden ser opuestos a los 10 y los otros 5 pueden ser totalmente negativos a los otros. Tenemos muestras pareadas o correlacionadas cuando sabemos de antemano que una observación está relacionada con la otra, es decir, que suelen ser del mismo color o de la misma, del mismo género. En esta ocasión, este tipo de muestras suelen seguir un protocolo o suelen seguir una cierta orden. Estas muestras son característicos de un nivel poblacional. Disculpen ustedes. Eh, bueno, estas observaciones pueden estar tomadas al mismo tiempo en un diseño pareado, uno, o también suelen ser medidas de un mismo sujeto X o una unidad en dos oportunidades o tiempos distintos X. Esto va a depender totalmente de la característica o de la cualidad que queramos requerir en ellos. Estas muestras en pares suelen estar dadas como aquí lo menciona, en un conjunto X. Puede ser un conjunto poblacional o un conjunto estadístico, un conjunto lineal o un conjunto secuencial. Estas muestras están totalmente rediseñadas y están totalmente en orden. Cada una de ellas suelen tener diferentes métodos para entenderlas y asimismo diferentes mecanismos, o es decir, diferente análisis para que pueda dar un resultado como el que, por ejemplo, podemos estar buscando o podemos interpretarlo a determinada cantidad o determinado tiempo o también un determinado espacio. Bueno, a continuación les voy a mencionar qué son las pruebas para muestras en pares, que es la definición básica del subtema que les acabo de mencionar. Bueno, una prueba también conocida, esta prueba también es conocida como prueba T pareada. Esta prueba T pareada es también conocida regularmente como prueba T dependiente o prueba correlacionada, como lo mencioné. Es una prueba estadística que compara los promedios, medias y las desviaciones estándar de dos grupos relacionados. Esto con la intención de determinar si hay una diferencia significativa entre los dos grupos al que se requiere el análisis. ¿Con qué finalidad? Bueno, esta prueba se realiza con la única intención de determinar si entre los individuos existe totalmente una diferencia. Es decir, si los individuos dados tienen alguna relación o bueno, más que nada están buscando una diferencia negativa o positiva entre ciertas cantidades o entre, por ejemplo, en un conjunto que se quiera ocupar del análisis de este tipo de acciones o de este tipo de conjuntos. Bueno, prosigo. Se produce una diferencia significativa cuando es poco probable que las diferencias entre los grupos se deban a un error de muestreo o al azar. Los grupos pueden estar relacionados por ser el mismo grupo de personas, el mismo artículo o estar sujetos a las mismas condiciones. Esta prueba se realiza con la intención de encontrar diferentes errores que se encuentren entre estos sujetos o entre esas cantidades dadas que son X. Bueno, estos grupos pueden estar relacionados y también no pueden, sí tienen que estar relacionados, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Aquí les acabo de comentar un ejemplo que puede ser un grupo de personas determinadas. Por ejemplo, como lo puede ser la edad, el sexo, el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, la estatura, la edad y también, por ejemplo, si son distintivos o no. El mismo artículo, este mismo artículo, por ejemplo, si se necesita hacer un inventario en alguna tienda X o algún muestreo de diferentes artículos, pues se necesita hacer esta prueba en par, ¿sí? Para verificar si
si corresponden o no con la diferencia lógica que se está proponiendo. También suelen estar como sujetos en mismas condiciones. Otro ejemplo de ello, pues sería por ejemplo, los habitantes de alguna colonia, de algún municipio, o los diferentes animales que forman parte de algún conjunto poblacional que los defina, como lo es la selva, por ejemplo, el desierto, o situaciones similares a las que ellos puedan adaptarse debido a su capacidad de reproducción. Bueno, les voy a mencionar cómo es que podemos ocupar estas pruebas para comparar a las dos muestras que podemos tener presente después de encontrar ahora sí alguna situación, ¿no? Que requiera de este tipo de análisis. No necesariamente suele ser una situación estadística, sino también una situación en la que prácticamente se necesite ahora sí de un análisis determinado, ¿no? Bueno, diremos que dos muestras son independientes, ¿sí? Cuando no se establece ninguna relación previa al análisis entre las unidades de una y otra muestra. Sí, porque, bueno, perdón, aquí no les mencioné los dos tipos de muestras. Suelen ser muestras de muestras pares, suelen ser tipos de muestras independientes o muestras pareadas. Sí, este tipo de muestras son, primero para comenzar con nuestras pruebas, con nuestra hipótesis de pruebas en pares, necesitamos identificar a qué tipo de muestra pertenece. ¿Sí? Bueno, prosigo. Por ejemplo, un ejemplo de muestra totalmente independiente sería sujetos de uno y otro curso, ¿sí? Es decir, estudiantes de una carrera y de otra carrera. Enfermos de dos consultorios. Puede ser en un consultorio estar una mujer embarazada y en otro consultorio alguna persona recibiendo quimioterapia. Suelen ser hombres comparados con mujeres, como ya mencioné, como lo es un ejemplo de entre un hombre y una mujer, puede ser la edad, la altura y también el peso. No necesariamente el sexo, pues no es indiscutible, pero sí es necesario identificar qué diferencia puede existir entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Estos son ejemplos de muestras independientes, cuando no es necesario un análisis, ahora sí, numérico, ¿no? Un análisis vasto para encontrar un determinado número, un determinado valor. Y a continuación diremos que se trata de una muestra pareada si en forma previa el análisis se forman parejas entre los individuos de una muestra con los individuos de la otra muestra. ¿Sí? Por un ejemplo de ellos sería el caso del control de una distinta dieta que requieren probarse entre dos animales de la misma camada. ¿Esto con qué intención? Bueno, una dieta se puede dar entre un animal, por ejemplo, de raza, o un animal, bueno, son de la misma camada, pero suelen ser un animal que esté sano y un animal que esté enfermo. No va a ser el mismo método de alimentación que puedan emplear este tipo de mascotas. Sin embargo, cuando queda más clara esta situación es cuando se comparan las distintas medidas para los mismos individuos. Un ejemplo de ello sería al medir el antes y el después del tratamiento a un mismo grupo de individuos, esto obteniendo resultados pareados y correlacionados. Un ejemplo más sencillo aquí les describí que es el de entre dos individuos a un tratamiento. Por ejemplo, este tratamiento que puede estar variado o correlacionado. Quiere decir que, por ejemplo, al momento de aplicar una vacuna, si una persona que tiene las defensas altas no le puede afectar tanto como a la persona comparada con una defensa baja. O alguna persona que, por ejemplo, después de recibir algún medicamento, cumpla con una dieta, no puede tener secuelas. En cambio, aquellos que, por ejemplo, después de un medicamento se les prohíbe el consumo de ciertas sustancias, de ciertos lácteos, o de ciertos, bueno, de ciertos alimentos y hacen caso omiso, pueden tener repercusiones a la larga o instantáneamente. Estas dos muestras se analizan entre un conjunto poblacional y así obtener una cantidad determinada. Bueno, a continuación les voy a mencionar dónde puede ser utilizada las muestras de par. Bueno, utilizando el método de pareado,
conocido también como muestras de par, se puede determinar si la media de las diferencias entre dos muestras pareadas es diferente de cero o tiene algún valor objetivo. Esto con la intención de tener una cantidad vasta, ¿no? O un número o un determinado valor. En esta ocasión, la muestra si es diferente a cero o tiene un valor objetivo, ¿sí? Para comenzar, pues necesitaremos calcular un rango de valores que probablemente incluya la media de las diferencias de poblaciones. Esto es lo primero que debemos hacer, encontrar la media y así identificar si se presenta algún rango de valores, ¿no? Como por ejemplo alguna encuesta que nos pregunten que tal personas prefieren, no sé, por ejemplo la televisión, o tal personas prefieren el teléfono móvil, o tal personas prefieren algún aparato como lo es la computadora o una laptop, así, viceversa, ¿no? Bueno, sí, viceversa. Este tipo de valores se establecen en una tabla y finalmente se deberá obtener el análisis de una muestra par. ¿Por qué? Porque los mismos individuos decidieron el valor, perdón, el artículo con el que desean mejor interactuar. Y asimismo, pues ya se requiere de un valor para comprobar si es cero o tiene un valor objetivo, como lo es 2, 5 o 10, así viceversa. Bueno, la prueba T pareada es útil para analizar el mismo conjunto de elementos que se midieron bajo dos condiciones diferentes. Las diferencias entre las mediciones realizadas desde el mismo sujeto antes y después de un tratamiento, o las diferencias entre dos tratamientos administrados al mismo sujeto, que es como el ejemplo, es prácticamente el ejemplo que ya les acabo de comentar. Estas dos situaciones suelen estar relacionadas y suelen tener algún determinado valor. Para ello es importante identificar si se trata de una muestra pareada o una muestra dependiente, o también de algún tipo de muestra independiente, que esas no tienen ninguna relación con las muestras par. Quizás sí las pueden tener, pero no es el tema a abordar en esta ocasión. Bueno, ¿cómo se realizan las pruebas para muestras pares? Es el siguiente punto que les voy a tratar. Bueno, para una prueba T pareada necesitamos, como lo mencioné, dos variables, ¿sí? Una variable define los pares de observación. La segunda es una medida. Los pares de observación suelen ser los pares con los que estamos analizando, ¿no? Y la medida pues ya es el número ahora sí de preferencias, por decir así, que puedan presentar estos pares, ¿no? En ocasiones ya contamos con las diferencias por pares de la variable de la medida. En otras, pues tenemos variables separadas con las medidas del antes y el después de cada par, y para ello tenemos que calcular las diferencias. Este es un procedimiento que no les voy a comentar, pero abajo les voy a dejar algún link para que lo puedan entender mejor. Digo, si desean buscarlo. ¿Por qué? Porque no están, ahora sí son dentro de un mismo subtema, pero no tienen mucho que ver con el subtema que les estoy mencionando, aunque sería más alargado, ¿no? Bueno, para usar una prueba T pareada y para comprobar las diferencias entre medidas emparejadas, debemos partir de las siguientes menciones que les voy a comentar. ¿Por esto con qué intención? Bueno, para no confundir los valores que se están estableciendo dentro de una medida y los valores que necesitamos requerir de este tipo de medidas. El número uno de ellos será, el número uno, bueno, dice así, los sujetos deben ser independientes. Las medidas de un sujeto no afectan a las de ningún otro. Cada pareja de medidas debe obtenerse del mismo sujeto. Por ejemplo, los pesos de antes y después de una persona fumadora de una cajetilla de cigarros. Del ejemplo anterior deben provenir de la misma persona. Las diferencias de medidas de este análisis deberán contener una distribución normal y posteriormente, si se desea hacer una interpretación de ello, sería con la variable de campana, que fue el subtema que les mencioné anteriormente en la unidad pasada. Estos subtemas de campana suelen estar utilizados en las distribuciones normales, no en las distribuciones binomiales ni de las otras por el estilo. Para esta interpretación es necesario seguir otros dos puntos importantes que les acabo de mencionar para así hallar un valor objetivo o simplemente para no confundirlo con otro tipo de muestras, porque también existen las muestras pares que ustedes ya, bueno, las deben de haber visto.
anteriormente. Bueno, lo estamos viendo, por decirlo así. Bueno, ahora les voy a mencionar las diferencias que podemos encontrar entre las muestras dependientes y también entre las muestras independientes, que no están relacionadas entre sí. Muy bien. Las muestras independientes son mediciones pareadas de un conjunto de elementos. Las muestras independientes son mediciones realizadas en dos conjuntos de elementos totalmente distintos. Cuando se realiza una prueba de hipótesis utilizando dos muestras aleatorias, se debe escoger primeramente el tipo de prueba. Esto dependiendo de si las muestras son dependientes o independientes. Por lo tanto, es importante saber si las muestras son dependientes o independientes. Pero ¿cómo lo podemos diferenciar? Bueno, si los valores de una muestra afectan los valores de la otra muestra, entonces los valores de esta muestra son totalmente dependientes. Y si los valores de una muestra no relevan nada de información sobre los valores de la otra muestra, entonces las muestras son totalmente independientes, ya que no requieren de un número para obtener un valor determinado. Bien, ahora les voy a mencionar un ejemplo sencillo de lo que puede ser una muestra dependiente y también del otro que es una muestra independiente, para que se pueda interpretar mejor. Y el ejemplo consiste de la siguiente manera. Consideramos un laboratorio farmacéutico que desea probar la efectividad de un nuevo fármaco para reducir la presión arterial. El laboratorio podría recolectar los datos de dos maneras. Dice, tomando muestras de la presión arterial de las mismas personas antes y después de administrarles una dosis. Las dos muestras son dependientes porque se toman de las mismas personas. Es más probable que las personas con la presión arterial más alta en la primera también tengan la presión arterial más alta en la después de haberse practicado la segunda muestra. Y el ejemplo siguiente dice así. Dando a un grupo de personas un medicamento activo y dando a otro grupo de personas un placebo inactivo, para luego comprobar los valores de la presión arterial entre los grupos. Es muy probable que estas dos muestras sean independientes, porque las mediciones corresponden a personas totalmente diferentes. Porque las mediciones de estas personas son totalmente a personas que no tienen una relación entre sí, es decir, que están en busca de una sustancia y de otra. Saber algo sobre la distribución de los valores de la primera muestra no le indica nada con respecto a la distribución de los valores que se puedan obtener después de haberse practicado en la segunda muestra. Este tipo de valores están relacionados, pero son, bueno, este ejemplo está relacionado entre sí, pero tiene a una muestra independiente para determinado grupo ahora sí, de personas que se desean practicar este tipo de análisis, como lo mencioné aquí en el ejemplo, y una muestra independiente para así encontrar un valor que se requiera buscar antes de tener un análisis previo, ¿no? De números que se desean obtener ante este tipo de circunstancias. Muy bien. Ya para finalizar, les voy a mencionar cómo pueden ser las pruebas en pares que podemos encontrar en nuestra vida diaria. Bien. Dice el ejemplo, para que lo puedan comprender mejor, es cómo este tipo de muestras pares pues permiten identificar un número. Este tipo de contrastes permiten comprobar si hay una diferencia o no entre las distribuciones de dos poblaciones. Esto a partir de dos muestras dependientes o relacionadas, como como el ejemplo que les acabo de mencionar. Es decir, tales que cada elemento de una muestra está emparejado con el elemento de la otra. Esto de tal forma de que los componentes de cada pareja se parezcan entre sí lo más posible, por lo que hace referencia a un conjunto de características que se consideran relevantes al determinado valor. También es posible que cada elemento de esta muestra actúe con su propio control.
bueno, ay, ¿cómo les explico? Este tipo de muestras, bueno, estas pruebas se realizan para saber si entre los dos valores, en pocas palabras, puede obtener una cantidad idéntica o una cantidad con valor o una cantidad similar a cero o como en una posible encuesta, ¿sí? Para así determinar cómo estas muestras tienen más preferencias unos sobre otros. Si son completamente distintos, que es la intención encontrar. Si la prueba es totalmente similar, pues quiere decir que algo no está bien y no es una muestra en par, sino es una muestra independiente o una muestra dependiente. Hay que saber identificar con cuál de los dos se puede contar para hacer nuestra muestra. Posteriormente, bueno, pues ya este tipo de interpretaciones para tener un valor ahora sí ya determinado, un valor X, se puede hacer en una tabla de probabilidad para posteriormente finalmente tenerlo ya eh, totalmente asegurado y comprobado a través de una distribución normal. Este tipo de muestras son las más sencillas, por eso es que se los quise comentar, para que, bueno, tuvieran una idea de cómo es que estas muestras en par, pues no son tan complicadas, ¿no? Simplemente la única intención que presenta, pues es identificar si un valor es idéntico al otro valor. Ya estos valores son independientes. Y bueno, dependiendo de este número, pues se puede comprobar si es una muestra dependiente o una muestra relacionada. Y de esto, a partir de la distribución que se quiera dar en la situación X a tratar, porque para identificar o para entender esta muestra, necesitamos una situación de la cual debemos de partir para posteriormente pues darle una interpretación básica a esta muestra. ¿Sí? Ok, bueno, a continuación ya les voy a mencionar como conclusión el siguiente cuestionario para que lo registren y puedan tener su participación, bueno, su siguiente actividad en la participación. El siguiente cuestionario, bueno, dice así. Número 1, menciona el concepto de muestras de hipótesis. Número 2, ¿a qué se le conoce como muestra en par? Número 3, ¿en qué consiste el modelo estadístico lineal? Número 4, ¿para qué está diseñado el procedimiento de comparación de muestras? Y número 5, define con tus propias palabras qué entiendes por muestras dependientes. Y bien, hasta aquí ha sido el final de mi participación el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho el tema y pues te deseo buena suerte en todo lo que realices a partir de este momento y que tengas un excelente día. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.